Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que en este caso le voy a dirigir a Jorge Tomasi, muy en relación con la pregunta anterior, y que sería la siguiente. ¿En qué se encuentran las dificultades en realidad para la seguridad vial se convierta de verdad en un problema de primer orden a atender por parte de los gobiernos? En su opinión, Bien. ¿dónde está el verdadero problema del problema? Adelante. Antes de entrar en el fondo de la pregunta, me gustaría profundizar conceptualmente en algunos aspectos. Y es lo que es hoy la movilidad del siglo XXI, que sin duda exige nuevos parámetros de comportamiento y que tiene que ver mucho con las infraestructuras y los vehículos más seguros, que son elementos indispensables para lograr los objetivos de bajar drásticamente la seguridad vial. Me voy un poco al tema de las actitudes personales que reflejan lo que es el sistema de valores predominante. Por supuesto que dependen de factores de naturaleza social, cultural, entre los que se destacan la educación y la respuesta a las normas reguladoras del sistema. Y ahí es donde los gobiernos tienen que actuar realmente con mucha fuerza. El tema pasa porque hay una nueva ética en la movilidad y que debe hacerse evidente en la cultura del regulador. Las normas, hoy lo decía Peri Navarro, son dictadas para su cumplimiento y las autoridades han de velar para que así sea. Pero por supuesto que esas normas deben adaptarse a las exigencias del sistema y ser coherentes tanto con la situación social y hallar lo que es el difícil equilibrio entre incentivo y sanción. Por lo pronto, se hace necesario que se considere que es una nueva ética de la movilidad, es importante que se tenga en cuenta. Vemos comportamientos disímiles entre lo que es la conducción femenina y la conducción masculina, y que por lo pronto sería importante tener en cuenta que tomar, por ejemplo, lo que sucede con la conducción femenina puede ser un muy buen elemento para que la siniestralidad vial tenga parámetros mucho inferiores a los que vemos. El gobierno es responsable de que se involucre junto con la administración, las instituciones vinculadas a la seguridad vial y a la sociedad. De esa forma, actuando en forma integral, se van a lograr mucho mejores resultados. El tema es que un punto muy importante a tener en cuenta es la poca implementación de sistemas de seguridad vial que con tanto la educación como la educación, por supuesto, como inversión en se hace necesario entonces que se le dé especial importancia a este tema y también mencionaba la tecnología como un elemento importante, además estadísticas confiables. El hecho de tener aplicaciones móviles va a permitir que se tengan mejores parámetros en lo que tiene que ver con el control del estado del tránsito, de la información que provee al conductor. El tema de vehículos conectados también va a permitir tener información de la infraestructura. O sea, en síntesis, debemos tener conciencia de que nosotros somos los actores y que tenemos que cambiar nuestra conducta para poder de esa forma evitar los siniestros viales. Bien, muchas gracias. Voy a trasladarle entonces otra pregunta, que tiene todas las preguntas tienen un cierto hilo conductor, ¿no? Y esta vez se la traslado a Ros Rojas. ¿Cómo solucionaría el problema que hay de competencias entre distintas administraciones nacionales, regionales, locales? Es decir, es algo relativamente común que nos encontremos con disputas entre distintas competencias, ¿verdad?
y que eso todo haga que sea menos eficaz. ¿Cómo podría resolverse de alguna forma esta problemática específica, Roy? Adelante. Bueno, muchas gracias. La semana pasada compartí un panel con Matt, que es el director de la Academia Sueca de Visión Cero, y yo le decía que yo fui amamantado por la visión sueca durante 9 años, cuando sale a partir de los 90, al final de los 90, ¿no? Y le decía, y al cual estuvo de acuerdo, que una cosa es sentarse a hablar de liderazgo para la gestión de la seguridad vial desde Europa, en donde campea la homogeneidad y la estabilidad, versus pararse en América Latina, en donde campea la volatilidad, en donde campea la heterogeneidad y donde campea precisamente ese tipo de conflictos de competencias. Por eso yo digo que estamos transitando. La seguridad vial es una externalidad positiva de un proceso de movilidad segura. Pero ya no podemos estar dependiendo de que solo el control policial. Yo soy uno de los, y con Pere Navarro nos hemos dado esa tarea de posicionar en el discurso el tema de que la fiscalización efectiva reduce muertes. Claro que reduce las muertes en el corto plazo. En nuestro país, cuando metimos más policías, cuando las leyes fueron más fuertes y cuando se aplicó, fue cuando tuvimos más resultados. Igualmente España, me decía Pere, cuando él llegó metió 1.300 policías y lógico que se tenía que venir abajo, además de otras medidas que han tomado. Pero bueno, hablar de movilidad segura es hablar de un nuevo paradigma, es hablar de que tenemos que gestionar entre distintas agendas que se entrelazan, porque los desplazamientos de las personas están en competencias de diferentes organismos. El sueco, cuando yo le cuestionaba el tema de la estabilidad en Suecia, decía que cuando ellos lanzaron la Visión Cero tenían resuelto los sistemas integrados de transporte, la institucionalidad, la infraestructura, la gestión de la velocidad, la educación de la población. Nosotros en América Latina tenemos que mirar a los líderes, pero tenemos que construir una agenda propia, una visión cero latinoamericana construida por los latinoamericanos. Y eso nos lleva a contextualizar, a entender que para que la política sea efectiva y podamos realmente liderar, tiene que ser más allá de solo una entidad de seguridad vial, para generar una movilidad segura que considere los desplazamientos de las mujeres, que reconozca la transición demográfica, de que el envejecimiento de la población es una realidad y que tenemos que generar el equipamiento urbano. Tenemos que reconocer que hay un proceso de urbanización desordenado que ha venido a generar que en la mayoría de los países la población se concentra en pequeñas ciudades intermedias y más pequeñas, pero con comportamientos de ciudad. Eso nos lleva a que las intervenciones y el liderazgo tiene que ser, una suerte de tejedor de voluntades porque necesariamente tenemos que traslapar. Por eso traslapar agendas de otras competencias. Por eso yo digo que el que va a liderar en una forma efectiva la movilidad segura del nuevo decenio, porque ya en el anterior decenio aprendimos demasiado de qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que nos faltó hacer, y ahora debemos de ser más estratégicos pensando en que se repite y se debe privilegiar los 3 grandes elementos para que una política sea efectiva. Número 1, nuestras intervenciones tienen que ser basadas en evidencia científica, pero en una evidencia científica endógena, creada en nuestras
en nuestras propias regiones, con nuestros propios contextos, con nuestras propias limitaciones. Esa evidencia científica endógena de América Latina es la que nos va a permitir pararnos sobre una ruta que nos dé una visión más certera. Número 2. Es una responsabilidad compartida y por eso esas agendas tienen que estar alineadas y tienen que estar alineadas. Un plan del decenio no puede estar o no puede tener efectividad si no está en las casas presidenciales, si no está en la agenda del Estado de un país. Volvemos a repetir lo que pasó en la década anterior. Y número 3, debemos hacer aquellas medidas que realmente han demostrado en nuestros países que son efectivos. Por ejemplo, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, claro, pero los objetivos del desarrollo sostenible, el sistema seguro en América Latina nunca previó, el marco conceptual choca con las motos. La misma pirámide de la movilidad, por eso la Comunidad Europea en la seguridad vial sacan la pirámide de la vulnerabilidad, porque precisamente las motos nos rompen todo ese marco conceptual y nos obliga a adaptar un marco conceptual que nos delinea a una política realmente efectiva que considere los patrones de movilidad, los sistemas de transporte que tenemos en nuestra América Latina. Muchas gracias, Roy, por esta intervención, con cuestiones también muy importantes que acabas de poner encima de la mesa. La verdad es que se están hablando de cuestiones muy importantes. De hecho, por ejemplo, y cada vez se va sumando más gente. Por ejemplo, se acaba de presentar Nadia Martínez, la responsable encargada de reglamentos del Intran de la República Dominicana. Justamente allí han desarrollado un sistema normativo que va en el tiempo pudiendo modificarse en función del grado de cumplimiento que se pueden dar con determinado tipo de conductas. Bien, vamos a pasarle la palabra a Pere Navarro para una pregunta que está íntimamente relacionada con la anterior, que es cómo podríamos involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la lacra que significan los accidentes. Adelante, Pere. Sí, no, dos reflexiones previas. Hablábamos de cómo ha ido la década de la seguridad vial en Iberoamérica, en nuestra región. Yo creo que ha ido mal. Teníamos que haber bajado un 50% los fallecidos y al cabo de 10 años no es que no hayan bajado, es que han aumentado. Es decir, deberíamos pedir disculpas a los ciudadanos, todos los que tenemos responsabilidades en seguridad vial, por no haber estado a la altura de las circunstancias. Un mensaje. Segundo mensaje, sobre el tema de la visión cero. En la Dirección General de Tránsito de España no hablamos del año 2050. Aquel mensaje de en el 2050 no habrán fallecidos, está prohibido utilizarlo porque relaja al ciudadano. Vamos a ver, es un debate académico muy interesante, pero los que tenemos responsabilidad ejecutiva, nuestra responsabilidad es que el año que viene haya menos fallecidos que este año. No hablar, no perdernos hablando del año 2050. ¿De acuerdo? Eran dos mensajes que me han quedado un poco a la vista de cómo va el conversatorio. ¿Cómo podemos involucrar a la sociedad civil? Explico. Primero, colocando las víctimas en el centro de la política de seguridad vial. Hay que darles voz y visibilidad. Ellos tienen mucha más credibilidad que cualquier responsable político. Y ellos quieren ayudar a que nunca nadie más pase por lo que ellos han pasado. Con lo cual, la primera imprescindible participación de la sociedad civil es ayudar y acompañar a las víctimas y a sus familiares para darles presencia, voz y visibilidad. Segundo, medios de comunicación. Queremos cambiar los hábitos y comportamientos. Hoy en día, sin los medios de comunicación es imposible. Son nuestros aliados, son nuestros cómplices. Ellos no son un observador independiente que informa de lo que está pasando. No, es que forman parte de la solución, es que tienen que implicarse.
y si se les explica ellos lo entienden y te dirán que dentro de tanta información frívola como hacen cada día, en el tema de los accidentes de tránsito se sienten útiles. Segundo elemento, medios de comunicación. Tercero, las empresas tienen un rol importantísimo en la política de seguridad vial, ya sea por la responsabilidad social de las corporaciones, sus programas de devolver a la sociedad aquello que de la sociedad hemos recibido. Aquí tienen un amplio campo en seguridad vial. Fundaciones, las empresas crean fundaciones que tienen programas, tienen un amplio camino en el ámbito de seguridad vial. Y segundo, incorporando la cultura de la seguridad vial en la empresa. Tiene trabajadores, se desplazan dentro de la jornada o fuera de la jornada para ir o volver. Aquí tienen un amplio campo para introducir la cultura de la seguridad vial en las empresas. Y luego, al final, si conseguimos que la seguridad vial sea un valor, ponerlo de moda, un activo, las empresas querrán vincular su imagen a la de la seguridad vial. Y este ya es el último escalón donde ya por sí solo todo el mundo quiere sumarse a la etiqueta de seguridad vial. Muchas gracias, Pere. Vamos a seguir con las preguntas. La verdad es que es tan interesante todo lo que aquí se dice que yo no acabaría esta conexión nunca. Pero voy a trasladar al menos una pregunta más, tratar de hacerlo a cada uno de los intervinientes. Concretamente, Jorge Tomasi, le quería trasladar la pregunta de por qué en general nuestras poblaciones son tan poco conscientes de la importancia de esta problemática. Acabamos de ver lo importante que es, y Pere Navarro nos lo ha dicho, de involucrar a la sociedad civil. Pero ¿por qué en general la población es tan poco consciente? Por favor. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que en general la gente no tiene conciencia de los riesgos a los cuales se exponen al cruzar una calle, exceder la velocidad o conducir mientras se habla por celular. Y a partir de ahí poder lograr un cambio de hábitos. Realmente no hay conciencia y riesgo al asumir esas conductas. Pero yo quería referirme además a lo que dijo Pere Navarro respecto a los medios de comunicación. Por lo pronto, y lo veo en mi país, se le da mucho más importancia al tema por ejemplo, de los asesinatos, la difusión que tiene en los medios de comunicación, que a lo que son realmente los siniestros viales. En mi país, los siniestros viales son el doble en cifras que de los asesinatos. Y sin embargo, los minutos de los programas de televisión, de los informativos, están referidos a el tema de los homicidios. Entonces, el rol que debe cumplir la prensa para que la gente tenga una mayor percepción es de tremenda importancia. En ese sentido, creo que debemos funcionar de una manera orgánica, tanto la administración como las instituciones que estamos en torno a, para poder concientizar a través de la prensa lo que implica malos hábitos cuando uno cruza una calle o excede los límites de velocidad o utiliza el teléfono mientras va manejando. Hay poca percepción y en general la culpa la tiene el otro. O la tiene la vía o la tiene el otro, pero nunca la tiene uno mismo. Me parece que sería importante entonces el involucramiento de los medios de prensa en una campaña de concientización de los riesgos que se corre al tener malos hábitos, tanto a pie como conduciendo un vehículo. Muchas gracias. La siguiente pregunta entonces para Saúl Castelar. ¿Cómo podemos hacer para garantizar la efectividad y la continuidad de las políticas y medidas de seguridad vial teniendo en cuenta que los periodos eleccionarios van a un plazo de 4 o 5 años? Es decir, ¿cómo podríamos, y atendiendo a las primeras palabras que justamente nos decía Pere Navarro,
podríamos hacer para resolver esa disruptividad que existe cuando los gobiernos cambian? Adelante. Bueno, yo creo que una de las situaciones que podemos corregir es precisamente esa dependencia que hemos tenido, al menos en los gobiernos vecinos en nuestra región, donde precisamente el encargado de la política de seguridad vial es enteramente el Estado, este Estado que en nuestras regiones pues tiene estos cambios y no goza de la estabilidad del funcionario público que tienen en otras latitudes y que hace que esta situación sea más fácil. En ese sentido, es precisamente que se vuelve más importante esta invitación a diferentes agentes de la sociedad a que participen de estos consejos de seguridad, porque eso de alguna manera puede darle alguna estabilidad a las políticas que se han venido trabajando con estas personas. El involucramiento de estos sectores que no están directamente vinculados con el gobierno y que sí tienen una permanencia, el trabajo que pueden hacer organizaciones no gubernamentales incluso, promoviendo, digamos, una política y nuevamente el empoderamiento de la población, exigiendo que se mantengan estos programas, es lo que a mi juicio podría ayudarnos a que tengamos un seguimiento y que evitemos este problema que bien señalaba don Pérez sobre este corte fundamental en el mecanismo y el abordaje de la problemática que se da cada vez que tenemos cambios de gobierno. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la dirigiría entonces a Roy Rojas. ¿Cuál deberían ser las prioridades a atender para los indicadores de siniestralidad vial? Es decir, de estos indicadores, es decir, ¿cuáles debían de ser para nosotros de alguna forma prioritarios desde el punto de vista de la acción? ¿Qué es lo que estamos ahora trabajando o hablando en esta mañana? Adelante. Bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros hemos venido, bueno, a partir del 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre la pandemia silenciosa, nos incorporamos para efectos comparativos en una tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. Y entonces, pues nos hacen ir en la primera década a reducir un 50%, y es una tasa, es un indicador fundamentalmente complejo, y sobre todo en nuestra región, donde campea la contabilidad creativa. Los sistemas de información, los datos, son datos que siempre se nos ha cuestionado, precisamente que de acuerdo al gobierno que esté o de acuerdo a la administración que esté, hay algún movimiento, pero nunca se termina. Hace 25 años que estoy en este tema y nunca se termina de corregir el tema de los datos, el tema de la información. Yo creo que nosotros debemos ahora avanzar en nueva década a los indicadores intermedios que nos permitan realmente, por ejemplo, saber en la infraestructura, si la infraestructura que tenemos realmente está considerando los patrones de movilidad, las necesidades de cada usuario, no solo en las ciudades, sino también en zonas rurales, en las vías interprovinciales, si efectivamente esas vías consideran y podemos medir si estamos avanzando. Tenemos que plantear hitos de avance con indicadores intermedios. Si la flota vehicular, por ejemplo, nos quieren incorporar desde Ginebra, nos quieren incorporar indicadores de la normativa WP29 de vehículos de motor. Pero bueno, hay países que no tenemos, no somos productores, no somos ensambladores y por tanto no tenemos incidencia sobre la obligación de incorporar normativas. Tenemos flotas vehiculares que no en todos los países son muy jóvenes, por tanto, los sistemas de inspección vehicular, bueno, que en Europa decía en algún momento son un impuesto, bueno, pues, pero en Costa Rica, por ejemplo, son una maravilla. Es un sistema que nos ha permitido a nosotros conocer cuál es el estado de salud de la flota vehicular. Por 18 años hemos tenido un sistema de inspección técnica vehicular que no solo en la parte de seguridad vial, sino en la limpieza. Esos indicadores, esas incorporaciones que nos permitan cómo vamos avanzando hacia vehículos más seguros. Posteriormente,
el tema de las personas, cómo realmente estamos abandonando las antiguas formas de formar conductores y realmente tenemos ahora procesos diferentes, incorporando al futuro conductor como alguien que no solo se mueve en un carro, sino que también va a coexistir con otro tipo de usuarios, que va a ser peatón, que va a ser pasaje. Todo eso tenemos que circunscribir al nuevo conductor, al nuevo usuario en otro panorama totalmente diferente. Posteriormente, el tema de la modernización de nuestros sistemas de fiscalización. Y usualmente ha sido un tema muy abandonado en la región. Y me refiero a la fiscalización desde la perspectiva ya no solo de la gestión de la información, que ese es otro tema y que lleva bastante tecnología, y muchos de los países en América Latina todavía no están. Pero me refiero fundamentalmente al fiscalizador policial. ¿Cuál es la característica de nuestras policías como figuras de autoridad que realmente nos ayudan a ser efectivos para la reducción de las lesiones y los muertos? Son temas realmente muy estratégicos, muy fuertes, que nos van a permitir a nosotros, por tanto, tenemos que medirlos. ¿Cómo estamos? Existen programas, existen no solo leyes integrales, sino existen policías con la capacidad técnica, con el equipamiento, con el reconocimiento de la población para que efectivamente podamos tener resultados. Tenemos la continuidad. Estamos hablando de procesos y los procesos no solo deben ser indicadores de lesiones y muertes, porque esos son indicadores de impacto que si no generamos, miren, a veces en los países, y es muy típico en América Latina, que bajamos los muertos tanto, que bajamos la tasa de mortalidad tanto, sí, pero ¿qué hicieron? Y cuando llegan a los países se da cuenta que las medidas que tienen evidencia efectiva no están, evidencia científica probada, no se están realizando. Hay países que pasan de tolerancia de 0.3 gramos por decilitro en alcohol para control y bajan a 0, pero no fiscalizan, y no fiscalizaban cuando estaba en 3. Entonces, ¿cómo se bajan los muertos si la fiscalización no es intensiva, si no es realmente disuasiva? Las normas sin dientes típicas en nuestro país, nuestros países latinoamericanos, normas sin dientes, leyes sin dientes, que no son disuasivas, que no realmente el efecto sancionatorio no está generando ese efecto disuasivo que requeriría. Esos tipos de indicadores son intermedios. Y ahora, para Apóstol Urbana Sostenible, no podemos abandonar ni el uso de la silla, ni el uso del cinturón, ni la gestión de la velocidad, ni el uso del cinturón de seguridad, ni el casco hoy día. Y esos factores de riesgo, el uso del móvil, esos factores de riesgo, hasta tanto no replanteemos nuestra forma de movilizarnos, no podemos dejarlos de lado. Entonces yo creo que, resumiendo, tenemos que avanzar hacia indicadores intermedios en los distintos componentes del sistema de movilidad y transporte que nos permita realmente cuantificar, que nos permita evidenciar si estamos realmente avanzando. Porque algo que hemos adolecido, o más bien que se ha caracterizado, es la falta de transparencia a la hora de plantear los datos en los países. Y esa es una de las grandes debilidades, porque siempre al final se nos devuelve. Y cambió un gobierno y dice, no, el anterior mintió, teníamos más alto. Entonces, hay una necesidad de generar en qué estado están. No podemos todos ser igual a la línea. Podemos tener un sistema de información como tiene España, avanzamos hacia allá, pero tenemos que reconocer que todos los países tenemos ritmos diferentes y que tenemos que ir poco a poco respetando esos ritmos, respetando ese contexto, porque hay problemas hoy día hasta para registrar los fallecimientos en los accidentes de tránsito. Y no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Entonces, tenemos que equilibrar, tenemos que desarrollar procesos como hicieron los suecos con Visión Cero, los Países Bajos, desarrollar procesos hasta consolidar esos componentes. Posteriormente, entonces sí,
avancemos hacia, y coincido totalmente con Pere Navarro en que visión cero, y ya, no porque lo diga Pere ni porque lo diga Roy Rojas, los mismos análisis que se han hecho, visión cero es utópica. Nunca van a haber 0 muertos en la carretera, porque la inversión que hay que generar para que no haya muertos en la carretera nos va a sacar los recursos para atender otro tipo de situaciones que también son importantes para el desarrollo de un país, otro tipo de enfermedades, otro tipo de padecimientos, y no necesariamente tenemos que contextualizar, tenemos que desarrollar proceso, y para desarrollar proceso tenemos que mirar mucho los indicadores intermedios, los indicadores que realmente nos están diciendo si estamos avanzando, si estamos movilizando, digamos, no solo la reducción de la mortalidad y las lesiones, sino también que estamos facilitando que los desplazamientos de las personas sean inclusivos y sean rentables y sean limpios y seguros, lógicamente. Muchas gracias, Roy, por la aportación. La verdad es que, enlazando esta pregunta con la que le quería hacer a Pere Navarro, casi la voy a modificar, ¿no? Pere, quiero decir, de alguna forma, a pesar de no tener los datos que necesitamos, ¿cuál consideras que serían las medidas potencialmente más reductoras de accidentes que de alguna forma se podrían aplicar en América Latina? Vamos a ver, antes les he dicho que la movilidad es muy importante para la seguridad vial. Si me pregunta qué medida elegiría usted para reducir la siniestralidad en la región, le diría, construyan ferrocarril. Si con el ferrocarril van a llevar muchos viajes de la carretera al ferrocarril y va a mejorar la seguridad vial. Y como sean capaces de trasladar las mercancías, aquellos miles y miles de camiones que van por las vías, pasarlo al ferrocarril, le aseguro que la mejora sería espectacular. Con lo cual, si me dice una sola medida, elegiría esta. Vamos a por el ferrocarril. Por lo demás, ¿qué otras medidas? Pues sí, es verdad que la infraestructura es importante. Es verdad que dentro de la infraestructura la gran medida es separar los dos sentidos de circulación cuando hay intensidad vehicular que lo justifica. Es la gran medida en seguridad vial de infraestructuras. Organismos multilaterales financian la construcción de estas infraestructuras, y si no, el público privado también permite avanzar en la realización de estas infraestructuras. Atención, no es un coste, es una inversión con un inmenso retorno para la sociedad y para el país. Vehículos, pues sí, le diría de que todos hemos de ser capaces de decir, no se va a matricular un coche en nuestro país, un vehículo que no lleve el cinturón de seguridad, ABS, control de estabilidad y airbag. No es tan difícil. Se trata simplemente de decir, mire, esto es necesario a partir de esta fecha para cualquier vehículo que quiera matricularse en nuestro país. Y añadiré, yo recomiendo prohibir la importación de vehículos con más de 5 años de antigüedad. No estamos dispuestos en la región en convertirnos en el chatarrero de los países desarrollados. Y si me habla del factor humano, le diría, no se disperse. Concentre los esfuerzos en el alcohol, el cinturón, el casco, la velocidad y los reincidentes. Y sobre todo los reincidentes, que son pocos, pero que hacen mucho daño. Si concentra el esfuerzo en estos elementos y lo hace bien, le aseguro que puede reducir a más de un 50% los fallecidos por accidente de tránsito. Muchas gracias. Voy con una penúltima pregunta o última pregunta, en este caso para Carmen Ligia. De alguna forma, bueno, no deja de ser, a mí no me sorprende que Pere ha dicho el ferrocarril. Bueno, pues la verdad es que la íntima unión que hablamos anteriormente entre la movilidad y la seguridad vial está más que demostrada. Por lo tanto, yo le preguntaría a Carmen Ligia concretamente cómo
debería ser la movilidad en nuestros países en el futuro para mejorar la misma, a la vez que hacemos lo propio con la seguridad vial? Adelante. Gracias. Mira, ¿cómo debería ser la movilidad? Es en gran parte la gran pregunta y también la gran respuesta. Porque en la medida que logremos tener, digamos, unos principios claros respecto de la movilidad, seguramente garantizaremos la seguridad vial por efecto. Me explico. Yo hablo por la experiencia colombiana. Nosotros tenemos unas vías que son batalloras, no solamente por la geografía del país, que implica que la infraestructura pues, tenga unas características muy especiales, sino porque en este momento no tenemos todavía las vías que deberíamos tener al 100%. Es decir, tenemos que primero tener presente ello. Se necesita una infraestructura que tenga unas condiciones básicas para poder decir la movilidad está transcurriendo en unas vías que cumplen con unas condiciones básicas. No obstante ello, hoy por hoy, digamos, puede ser un desafío, un reto positivo en la medida en que si estamos justamente en este proceso de construcción, como es en el caso de Colombia, fortaleciendo las vías, pues es el momento justo en el que estamos incluyendo todas las variables que en materia de seguridad vial debe haber en la infraestructura. Eso es para nosotros ahora una fortaleza. Digamos, como estamos en esos procesos de opción en vías de todo nivel, me refiero a vías de primer nivel, de secundarias e inclusive terciarias, digamos las comarcales, las pequeñas que hay en los diferentes territorios del país, muy retirados, con dificultades extremas, poder en este momento concebir la infraestructura con esos principios de seguridad vial indispensable. Y en nuestro caso está siendo una experiencia absolutamente certera y que la estamos cumpliendo. ¿Sí? Aquí hay una gran ventaja y es que en el sector transporte está todo el tema de infraestructura y de transporte y nos ha permitido entonces que las diferentes autoridades puedan confluir bajo el mismo objetivo de pensar, claro, en la evolución de infraestructura, pero también, por supuesto, en todas las líneas que debe haber, no solo señalizaciones para todos los efectos, con todas las variables que debe tener la infraestructura en materia de seguridad vial. Adicionalmente, la movilidad requiere, y creo que aquí coincidimos la mayoría, por no decir todos, de una cultura ciudadana. Es un hecho que la responsabilidad de la seguridad vial es una corresponsabilidad, donde todos debemos tener una información mínima, un conocimiento. Y la seguridad vial es claro que hoy por hoy no solamente es de quienes van en un vehículo conduciendo. La seguridad vial nos exige pensar en muchos actores, en el peatón, en quien va conduciendo las bicicletas. En Colombia se está impulsando de manera importante el uso de las bicicletas, de manera que pensar en ellos como actores en las vías es absolutamente fundamental. En nuestro caso, el reto de los motociclistas, como les decía, por supuesto, de los vehículos a todo nivel, los vehículos de carácter privado y de servicio público. De manera que el segundo factor que vemos de especial relevancia es el de la cultura ciudadana a todo nivel, de todos los actores. Y por supuesto y sin lugar a duda, la movilidad debe estar coordinada por un Estado que sea líder en el tema. Y aquí creo que ya los países que estamos aquí compartiendo nuestras experiencias podemos concluir como no basta con que sea una política pública tener la seguridad vial como uno de los derroteros del país, no, se necesita realmente autoridades comprometidas dando esas políticas públicas, ¿sí? Hay que llevar la teoría a lo práctico, pensar en que cada una de esas decisiones que estas autoridades lleven a cabo cumplan con su objetivo y tengan ese impacto. En nuestro caso, claro, está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero tengo que decirlo, trabaja directamente no solo con el Ministerio de Transporte, sino con la Presidencia de la República. Es decir, es realmente desde la cabeza del Estado que se está pensando en seguridad vial y que se espera trabajar en todos los frentes, con un elemento muy importante que creo que viene bien para que todos lo tengamos muy presente, el trabajo en las regiones, en el territorio.
no solamente en las ciudades capitales o en la ciudad capital del país, sino en todos los territorios, en que cada departamento, en nuestro caso, o cada estado, en fin, dependiendo del país, tenga la conciencia en las autoridades locales que es también un compromiso de ellos, que deben de trabajar proactivamente y preventivamente en la materia. Esa es nuestra línea en grandes, muy, muy grandes rasgos, porque coincido con una de las apreciaciones que veníamos compartiendo hace unos minutos, y es podríamos quedarnos aquí conversando largamente y además analizando y puntualizando temas muy profundos respecto a la seguridad vial, pero de manera general creemos que esto debería ser la movilidad. Política clara, infraestructura de la mano con la seguridad vial, entidades, autoridades que estén comprometidas directa y 100% con la seguridad vial, y por supuesto la cultura de todos los actores que hagan parte de las vías y de todo lo que implique la movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente no da apenas ya tiempo para hacer otro turno de preguntas. Yo quisiera de alguna forma muy rápidamente lanzar 3 o 4 conclusiones respecto a lo que se ha dicho y lanzar una última pregunta, pero para que conteste cualquiera de ustedes y se pueda interpelar y hacerlo de una manera más personal. Muy rápidamente decir que como conclusión de esta mesa es claro que necesitamos una conciencia mayor acerca de la accidentalidad vial, que empezar por parte de los gobernantes, que tiene que también ir de alguna forma abajo por parte de la población, que las políticas de seguridad vial deben tener una continuidad. Es decir, quizás no los políticos tienen siempre esa continuidad, pero sí las políticas deberían de tenerlo, que necesitamos mayor sinceridad y honestidad acerca de los indicadores, porque eso es lo que nos va a permitir aplicar, como bien ha dicho Roy, métodos científicos a la hora de evaluar la eficacia de las medidas, algunas de las cuales se han puesto esta mañana aquí en mesa, muy, muy eficaces. ¿Qué hace falta? Involucrar a todos los agentes sociales, más allá de la población y de los individuos, también de los grupos, de las empresas. ¿Qué hace falta? Mayor inversión. ¿Qué hace falta? Mejorar la movilidad, porque es la otra cara de la moneda de la seguridad vial. ¿Qué hace falta? Incrementar la cultura vial. ¿Qué hace falta? Y un esfuerzo, en definitiva, de todos y cada una de las personas es de menos cuando luchamos contra una lacra tan importante como la presente. Por eso, y precisamente por eso, yo haría una última pregunta que les ruego contesten de una forma breve, porque esto sería como una campaña publicitaria, con un eslogan corto y contundente a todos ustedes, ¿de acuerdo? Y es, ¿qué mensaje le daría a un joven para motivarlos a involucrarse con nosotros en temas de seguridad vial? Esta es la pregunta que les hago y les traslado. Voy, si quieren ustedes, por orden, pues, o por orden inverso de cómo empezamos, pues Carmen Ligia, por favor, una pequeña... Trataré de ser muy corta. Los jóvenes tienen una gran ventaja, y es que vienen ávidos de iniciar culturas, de iniciar ideas y de ejecutarlas e implementarlas. De manera que a ellos, más que a ningunos, les daríamos el mensaje que la seguridad vial es salvar vidas en las vías, y que en la medida en que ellos estén conectados con esto, estarán salvando vidas en las vías del país y del globo terráqueo de ser necesario. Muchas gracias, Carmen. Saúl, adelante con usted con su eslogan para motivar a nuestros jóvenes que nos ayuden. Creo que siempre que comenzamos con este tema de seguridad vial, al menos en un país así de convulsionado como es El Salvador, siempre pensamos que ir sobre la seguridad vial es ir también sobre una transformación del espacio que puede ayudar con el tema de violencia general en la cual nosotros vivimos. Entonces, insistirle a los jóvenes en que este cambio individual, en esta pacificación que necesitamos del ser interno de cada persona, nos puede ayudar no solo con la seguridad vial, sino también con esta intolerancia que tenemos en nuestros países. Entonces, ese cambio de actitud, ese cambio interno que necesitamos de la juventud, es lo que yo promovería para que no solamente toquemos el tema de seguridad vial, sino otros problemas que también tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted, por favor.
Jorge Tomasi, adelante con su eslogan. Un eslogan, ¿eh? Bueno, para los jóvenes, la vida es una hermosa pena vivirla. Cuando te sientes detrás de un volante, sé consciente que tu vida está en tus manos y también la de los demás. Como eslogan, ¿no? Magnífico. Les he pedido un eslogan porque, como ustedes tienen tanto que decir y tan bueno que decir, pero el tiempo se nos agota, pues por eso les pido que sean publicitarios. Lo lamento en este caso. Muchas gracias por eso. Roy Rojas, por favor. Movilidad segura son esfuerzos para salvar vidas en las vías. Movilidad segura en todas las agendas son esfuerzos para salvar vidas en las vías. Magnífico, Roy, muchas gracias. Y ya para cerrar, para concluir, pues le voy a dar la palabra a Pere Navarro, al director general de Tráfico de España. Adelante, Pere. Yo les intentaría convencer de que el futuro será verde y seguro o no será. Ellos son muy sensibles al tema medioambiental. Pues la seguridad vial cuelga del tema medioambiental. Vuelvo a decir, el futuro será sostenible y seguro o no será. Y que este es un proyecto sugestivo para todo un país. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por su participación. Bueno, yo estoy muy agradecido también porque me haya invitado a participar, Vanessa. Este congreso no ha acabado. Este congreso ha iniciado aquí, igual que la tarea que tenemos por delante de mejora de la seguridad vial. Yo les agradezco su tiempo, sus intervenciones, su expertise. Yo personalmente, como siempre, he aprendido mucho de ustedes y espero que nos podamos encontrar en nuevos espacios, pero sobre todo en el día a día, en la lucha que tenemos contra esta accidentalidad vial. Muchas gracias también a nuestros asistentes, que espero también hayan podido aprender, y los emplazo pues a la siguiente sesión que tendremos en breve para poder ir construyendo en El Salvador, pero también en el conjunto de Latinoamérica y, por qué no decirlo, de América Latina y también, por qué no decirlo, del mundo, porque al final esta es una pandemia como el coronavirus absolutamente global y que tenemos que actuar desde esa perspectiva también comunalmente. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós. Si alcohol bebes, así nunca manejes. Si una mujer pasa a tu lado, no la piropies. Una moto o un ciclista vos tenés que respetar. Son parte del protocolo a la hora de manejar. Vos movete seguro, evitando accidentes. Se va tendrá más futuro. Vos movete segura, evitemos un tiro, el respeto es cultura. Transformemos la realidad vial de El Salvador. Haz de la seguridad vial una prioridad para ti. Un mensaje de Ojana 503, PNUD, BID y Moves El Salvador.